Vamos a tejer esta pieza con estambre en color azul y un gancho de aluminio del número 3 sobre una argolla ovalada que mide 11 centímetros por 6. Vamos a comenzar en uno de los lados exactamente a la mitad. Coloco el estambre y voy a tejer alrededor de esta argolla 60 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y después voy a tejer 4 puntos deslizados, uno en cada punto. Ahora 4 cadenas, un macizo en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto y después 16 medios puntos, uno en cada punto. Después un medio punto alto en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto y por último cargo 2 veces el gancho y voy a hacer un macizo largo en el siguiente punto. Recuerden que estos macizos largos los cerramos en cuatro pasos. El primer punto solo y después de 2 en 2 los restantes. Voy a hacer 5 cadenas, dejo pendiente mi hilo y esto que tejí en esta argolla lo voy a tejer también en la otra. Ahora estas 5 cadenas se van a unir con un punto deslizado en el primer punto que tejimos de la otra pieza. Ahí cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Después estas cadenas de aquí se van a unir en este extremo para formar un círculo. De igual forma, en el primer punto que tejimos se va a hacer un punto deslizado. Ahora a partir de aquí ya vamos a tejer en redondo en vueltas cerradas sobre todos estos puntos. Voy a iniciar la vuelta con 3 cadenas y sobre cada uno de estos puntos hasta llegar aquí vamos a tejer un macizo. Los macizos los cerramos en 3 pasos. El primer punto solo, 2 y 2. Así hasta llegar aquí. Aquí tejimos las 3 cadenas y 23 macizos. Ahora sobre las 5 cadenas vamos a tejer en la primera un macizo. En la segunda 3 macizos juntos. En la tercera 2 macizos juntos. En la cuarta 3 macizos juntos. En la última un macizo
aquí en esta parte voy a hacer lo mismo que hice acá. Terminamos de tejer esta vuelta con 68 puntos, que fueron las 3 cadenas más 23, suman 24 puntos, 24 en la parte de atrás, y en cada una de las curvas o sobre las 5 cadenas de cada lado tejimos 10 macizos en cada uno. Ahora vamos a tejer 5 vueltas más, comenzando cada vuelta con 3 cadenas. De un punto en cada punto vamos a tejer un macizo sobre cada punto de la vuelta anterior. En total de altura nos deben quedar 7 vueltas de 68 macizos cada uno. Terminamos de tejer las 7 vueltas. Ahora vamos a ubicar los 8 puntos en esta parte, en este costado, y los 8 de este lado. Por lo tanto nos sobran 26 puntos aquí y 26 en la parte de atrás. Sobre estos 8 de los costados vamos a hacer disminuciones. Sobre estos vamos a tejer en macizos, pero en este caso en relieve por atrás. Entonces ya ubiqué los 4 puntos que son hasta aquí, los 4 de enfrente. Atrás debo tener 4 alineados con estos, y voy a pasarme hasta aquí con punto deslizado. Ahora esta vuelta va a ser en macizos en relieve por atrás, y lo que voy a hacer es levantar de esta forma el primer punto y hacer un punto deslizado. Después 3 cadenas. Aquí ya me quedó el primer macizo en relieve por atrás. Voy a hacer 25 más. Ahora hacemos 4 disminuciones de esta manera. Cargo el gancho, tomo el primer punto en relieve por atrás, cierro la primera de las gasas y después las 2 siguientes, y dejo pendiente aquí ese punto, y repito en el siguiente, lo dejo pendiente también, y ahora los cierro juntos. Esta es una disminución, voy a hacer 3 más. Aquí tenemos ya las 4 disminuciones. Vamos a hacer 26 macizos en relieve por atrás, igual que tejimos aquí, y en los 8 puntos que restan repito estas 4 disminuciones. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo dejando aproximadamente 30 o 40 centímetros para poder coser. Ahora procedemos a coser tomando la parte exterior de la cadena en ambos lados. Así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lana. Continuamos tejiendo con estambre en color amarillo y gancho del mismo número. Vamos a tejer 15 cadenas. Ahora vamos a hacer 14 medios puntos, pero los vamos a tejer de esta manera. El primero se tejerá en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Esta cadena tiene 2 hilos visibles y uno en la parte de atrás, entonces vamos a tejer sobre ese hilo, el de la parte de atrás. Por lo que al tejer cada medio punto nos sigue quedando la cadena de este lado.
Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Esta pieza la vamos a tejer en estambre blanco y el mismo número de gancho que hemos estado utilizando. Hacemos 10 cadenas. Y después sobre ellas vamos a tejer macizos. El primero lo hacemos en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Tejimos 6 macizos en total, más las cadenas que quedaron en el inicio. Voy a hacer 2 cadenas y en la última cadena que me queda un punto deslizado. Ahora 3 cadenas y de este lado de la cadena, porque tejimos sobre este lado, ahora en este vamos a tejer un macizo alineado con el de la vuelta anterior. Tejí aquí nuevamente 6 puntos más las cadenas de inicio y voy a terminar esta pieza con 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Continuamos tejiendo con color rojo. Vamos a hacer 2 piezas de la siguiente manera: un anillo mágico, enseguida 3 cadenas. Dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a continuar tejiendo en color negro. Colocamos el estambre en color negro y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos, procurando que no quede apretado para que no encoja. En total nos deben quedar 16 puntos deslizados. Iniciamos la siguiente vuelta con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos juntos en cada punto deslizado hasta terminar la vuelta. Atravesamos la cadena que forma el punto deslizado exactamente en el centro y ahí tejemos cada macizo. 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar con 32 macizos en total. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y recuerden que hay que hacer otra pieza como esta. Para comenzar a armar vamos a pegar en la parte de atrás del asa esta tira que tejimos en color amarillo, en esta parte y en esta. Lo que hice por dentro en la pieza de atrás es coser un botón oscuro de preferencia. Las llantas más o menos a esta altura, que sea mayor la medida en la parte de arriba y un poco menor la de abajo. Del lado que quieran que esté el auto, van a colocar las luces de esta forma. Deben quedar por el revés, al igual que la placa, por el revés. Si quieren bordarle algún nombre, iniciales, incluso la marca de algún vehículo, pues también se puede.
y así es como debe quedar. Vamos a tejer la siguiente pieza con el mismo número de gancho, pero en este caso el estambre va a ser en color verde manzana. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto hasta terminar con 12 medios puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y ahora vamos a tejer 3 hojas de la siguiente manera. Hago una cadena, un medio punto en el primer punto, 6 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda vamos a tejer un punto deslizado, en la siguiente un medio punto, en la siguiente una vareta, después un macizo en cada uno de los siguientes puntos, que son 2, y en el primer medio punto que tejí otro macizo. Paso un punto sin tejer, hago un medio punto en el siguiente, después 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí en total nos quedaron 3 medios puntos consecutivos y vamos a repetir lo que tejimos aquí. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja laneja. Vamos a tejer esta pieza ahora en estambre color rosa, el mismo número de gancho. Comenzamos con 16 cadenas. En la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer una vareta, que recuerden que esa la cerramos en 2 pasos, una cadena y una vareta más. Todo eso en el mismo punto. Paso un punto sin tejer y vuelvo a tejer una vareta, una cadena y una vareta en el siguiente punto. Aquí estamos formando una V o una V. Vamos a tejer este punto hasta terminar con las cadenas, pasando un punto de base sin tejer. Paso un punto sin tejer y en el siguiente una V. Paso un punto sin tejer y en el siguiente una V hasta tener 7 V's como estas. Después, en el mismo punto donde se tejió la última V, vamos a tejer un macizo, que este se cierra en 3 pasos. Hago una cadena, volteo el tejido y entre los 2 primeros puntos voy a hacer un medio punto en ese espacio. Ahora dentro de la primera V voy a tejer 4 varetas juntas. Y entre una V y la siguiente un medio punto. Dentro de la siguiente V voy a tejer 5 varetas juntas. Y entre una V y la siguiente un medio punto. Dentro de la tercera de las V's vamos a tejer 6 varetas juntas.
y un medio punto entre una V y la siguiente. Estos 3 pétalos llevaron varetas 4, 5 y 6. Los siguientes 4 o los últimos 4 van a llevar macizos. 7 macizos, 8 macizos, 9 macizos y 10 macizos. Y un medio punto entre una V y la siguiente para separar un pétalo del otro. Al terminar cortamos el hilo y dejamos unos 30 centímetros para poder coser la flor. Ahora comenzamos para el armado con la flor. La vamos a enrollar en espiral y auxiliándonos de una aguja lanera vamos a coser. Primero hay que fijar el pétalo, el último, en el que coincida a la hora de enrollar, en el que esté exactamente enfrente. Y después vamos a hacer puntadas en diferentes sentidos. Tomando solamente la primera vuelta, de modo que queden sujetos todos los pétalos. Después colocamos la pieza en color verde y vamos a empezar a coser también. Solo algunas puntadas para fijarlo, aquí y aquí, en cada una de las hojas. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y así es como queda terminado ya nuestro trabajo. Este es el carrito, solo lo decoré por la parte de enfrente, pero pueden hacerlo por ambos lados. Y aquí está la bolsita. A esta solamente le coloqué tira bordada, le pegué la flor y 3 florecitas plateadas de plástico. Y así es como queda. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.